La más cordial bienvenida a José Luis Vargas Ramírez a esta entrevista para la conformación del Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos. La mecánica que hemos compartido con anticipación pues nos indica que los diputados estarán formulando sus preguntas a las que habrá que responder conforme se vayan haciendo. Y en ese sentido le cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Landeros. Muchas gracias, secretario. Don José Luis, buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí participando. Gracias. Le quiero hacer una pregunta y que me la conteste de la mejor manera. De las funciones que se le atribuyen a este Consejo Consultivo, ¿nos puedes decir en cuál de ellas es en la que mejor te desempeñarías? ¿Y por qué? Muy bien, muy buenas tardes. Las funciones, como son varias, como es auxiliar precisamente al señor procurador, al Procurador de los Derechos Humanos, en varias de sus encomiendas que le establece la Ley de Protección de Derechos. Nosotros creemos, su servidor, vemos que donde mejor nos desempeñaríamos es apoyar en las labores de difusión y protección de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos acercamiento con la sociedad civil, buscamos ese acercamiento con la sociedad civil para que expongan y hagamos un análisis de cómo están percibiendo ellos los derechos humanos o la protección a ellos o las garantías que se hayan establecido por el Estado para su cumplimiento. Entonces creemos que es bastante necesario esa información, esa vinculación con la sociedad civil. Es todo. Gracias. Le cedemos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo Ávila. José Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Ahí está tu casa, Gracias. casa de todos los guanajuatenses. 3 preguntas muy simples. La primera, ¿cuál es el motivo por el cual te gustaría ser miembro de este Consejo Consultivo? 2, ¿cuál sería la aportación en caso de ser miembro de este Consejo Consultivo de acuerdo a las facultades que tiene el Consejo y a la experiencia que tiene relacionada en derechos humanos? Veo que eres docente certificado con perfil en derechos humanos precisamente. ¿Y tendrías el tiempo suficiente para atender este consejo en caso de ser miembro? Sería todo, José Luis. Ok. El motivo es precisamente, su servidor tiene bastante acercamiento con todo el sistema, tanto de protección como de cumplimiento de las normas de derechos humanos. Lo vemos cuando atendemos clientes que son víctimas, cuando vemos que es necesario poner énfasis en el derecho humano de acceso a la justicia, por ejemplo, o en aquellos otros derechos prestacionales como son los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, que aunque todo el mundo habla de derechos humanos fundamentales, casi nunca se toca el tema de los DESC, que es necesario para que el Estado de Guanajuato se desarrolle precisamente con el cumplimiento de derechos humanos. No solamente se debe de ver como una obligación del Estado, sino también como una herramienta para crecer. Entonces, eso es lo que me motiva a venir a proponer, a estar intentando formar parte del Consejo Consultivo, y creo que mis ideas podrían ayudar bastante para que el fin que se establece en la Procuraduría de Derechos Humanos. La aportación creo que va contestada, ¿no? Nosotros somos abogados independientes, buscamos también en ese sentido formación independiente, ¿sí? Es decir, nosotros somos autodidactas porque el tema es nuevo de los derechos humanos, es decir, nuevo 7 años, 8 años.
Y vemos que es necesario bastante énfasis en que la población lo conozca, ¿no? Y le digo, hay bastante que aportar con estudios, con análisis, con consultas a las personas que se les afecta por la protección o no protección de los derechos humanos. Y creo que también está contestada la pregunta con la experiencia. Nosotros tenemos aproximadamente 4 años con la certificación en derechos humanos, tenemos un diplomado en derechos humanos, somos estudiosos continuos del tema, entonces creo que podemos ayudar mucho en el cumplimiento, como lo habían mencionado. El tiempo es necesario, creo que todos debemos de poner un poquito de nuestro tiempo para un tema tan trascendente, que como ya lo señalé, bueno, no solamente es una cuestión de cumplimiento, sino también como herramienta para el desarrollo. Y todos necesitamos que el Estado de Guanajuato se desarrolle y sobre todo si tenemos una imagen internacional de cumplimiento de los derechos humanos, bueno, vamos a tener que la gente misma confíe en nosotros y para que puedan aportar algo más. Es cuanto. Muchas gracias. La diputada Irma Leticia González tendrá el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. José Luis. José Luis, muy buenas tardes. Bueno, veo que tiene experiencia en el tema de derechos humanos y me gustaría me gustaría preguntarle los 3 temas de los cuales usted tenga la mayor experiencia en aportar sobre el tema de derechos humanos. Esa sería una de las preguntas. La otra sería también cómo abonaría usted al plan anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y la tercera sería en base a que dice que una de las mayores importancias para usted sería la difusión. ¿Cuáles serían los temas más importantes que usted difundiría en materia de derechos humanos? Serían mis 3 preguntas. Bien, temas específicos o que tenemos más experiencia, como está en mi currículum, yo he sido capacitador de elementos policiales en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. Creo que los derechos humanos, cuando permean en los elementos policiales y elementos de seguridad, evitan precisamente el abuso de poder y que eso hace que la sociedad se sienta más confortable con los elementos de la fuerza pública. Otro de los temas que a mí me interesa mucho es el tema de la libertad de expresión. La protección tanto de los periodistas como los de los defensores de derechos humanos. Estamos muy enfocados y escuchamos muchas referencias en esos temas. Entonces, esa sería otra. Y la última, como mencioné por mi carácter de abogado postulante, pues el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, que ha sido un problema siempre. Se ha comentado ya aquí que la gente piensa que los derechos humanos son para los delincuentes. Eso yo siempre lo he promulgado en las cátedras que imparto. No es así, porque el derecho de la víctima también es preponderante y es de muy buena observación últimamente. Creo que esos son los temas que yo le podría decir. Por lo que respecta al plan anual, pues derivado de esa visión que hemos estado teniendo y ese nutrimiento de pláticas, comentarios que nos hacen los distintos actores de la sociedad, pues sería precisamente, tendríamos que apoyar cuál es la estrategia mejor para la difusión, cuál es la estrategia mejor que tendríamos que hacer para esa protección de derechos humanos. ¿Qué conlleva eso? Pues sí, hacer un análisis bastante amplio de la estructura de la Procuraduría de Derechos Humanos, del trabajo que están haciendo las 2 coordinaciones, del trabajo que hace la Secretaría General y en general, bueno, las distintas subprocuradurías y sus agentes, qué es lo que necesitan para poder aportar y que
lleguemos a buen término pues la misión y el objeto que tiene la ley. Es bastante Perdón, amplio. y en materia de difusión, ¿usted qué aportaría? Ok, es que es el último. Ah, Sí. ya no era, es que pues hablando de la difusión. Sí, ok, ahora la difusión. Mire, nosotros, yo desde una entrevista que tuve hace muchos años, yo le decía al señor secretario de Gobierno que las universidades públicas y privadas no han hecho lo propio para poder hacer de nosotros, de los ciudadanos guanajuatenses, más conocedores de los derechos humanos. Eso nos está dejando atrás. Creo que las universidades son las principales herramientas que podríamos utilizar para que se hiciera del conocimiento general el tema de los derechos humanos. Porque las primarias y secundarias ya vienen en sus libros de texto, ya viene el tema de los derechos humanos. Pero a nivel medio superior y a nivel superior, como que nos ha faltado esa difusión. Además de que las sociedades, las asociaciones civiles pueden ayudar mucho en esta encomienda que es la difusión. Muchas gracias. El diputado Rigoberto Paredes estará haciendo uso de la voz. Gracias, José Luis, por atender esta convocatoria para formar parte del Consejo. ¿Le parece que la Procuraduría es una institución presente o protagonista en la vida social de Guanajuato? Y una pregunta más. En su caso, ¿qué le falta a la Procuraduría para fortalecer su quehacer ante la sociedad? Sí, señor, buenas tardes. No creo personalmente, como docente, como ciudadano, como perteneciente a asociaciones civiles que tratan de buscar ese cumplimiento de los derechos humanos y su protección y sus garantías, no creo que al momento la Procuraduría de Derechos Humanos sea, como usted dice, factor determinante o factor visible. Yo siempre he comentado que le falta hacer más, te falta mucho más acercamiento con esas asociaciones y sociedades. Lo vimos recientemente en un foro, pero la mayoría de la sociedad desconoce exactamente lo que está haciendo el señor procurador. No es una crítica, es una observación que yo tengo y que usted me ha preguntado. ¿Qué le falta? Pues le falta trabajo nada más, porque la estructura está hecha, el presupuesto está determinado, las funciones están establecidas. Yo creo que un poquito más de que nosotros mismos, los pertenecientes a la Procuraduría, bueno, ellos que son los pertenecientes a la Procuraduría, pues entiendan la gran trascendencia que tiene, como dije, no el cumplimiento de los derechos humanos como obligación del Estado, sino que deben de tener esa visión de que si se cumplen los derechos humanos, tenemos mayor desarrollo y mayor imagen internacional, nacional e internacional. Sería completamente deseable, como decimos comúnmente, que todos nos pusiéramos la camiseta en esta labor de cumplimiento de los derechos humanos. Es lo que le puedo decir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Álvarez y yo quisiera retomar parte de lo que nos ha venido comentando y particularmente en esta última pregunta. ¿Considera usted que la Procuraduría no ha tenido el alcance que debe de tener para poder atender los derechos humanos? Sin duda ahí tenemos coincidencia, tal es así que lo que estamos buscando es precisamente que este Consejo acompañe al Procurador en ese sentido. La Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato es muy clara en las facultades que tiene el Consejo Consultivo. Esas facultades, ¿usted las considera suficientes para alcanzar esta mejora en la Procuración de Justicia, Procuración de Derechos Humanos? ¿Hay alguna que considere usted que hace falta incluir? Y si no fuera ese el caso, ¿cuál es la que usted considera más relevante
entre las 12 que están contempladas en el artículo 19? Yo creo que son suficientes, señor. La realidad es que, como le he señalado ya, lo que hace falta es la efectividad del cumplimiento de esos objetos. Y la verdad es un poquito de promoción y difusión, porque como le menciono, muy poca gente siquiera sabe lo que son los derechos humanos. Y claro, como lo mencioné, es de reciente creación, pero todos tenemos la obligación de conocerlos y de hacerlos. No sería yo tan innovador como para generar una idea, una estrategia en este momento, porque tendría que ver sobre el camino si se habría que sugerir que el señor Procurador de Derechos Humanos hiciera una iniciativa, pero ya una vez que tengamos esos estudios, ese acercamiento con la sociedad, esas consultas o foros directos y reales con la sociedad civil, señor. Entonces yo lo dejaría así. Muy bien, pues le agradecemos a José Luis Vargas Ramírez su participación en estas entrevistas y a través de la Secretaría General del Congreso estaremos en contacto con usted para informarle cuáles han sido los resultados. Mientras tanto, muchísimas gracias por su participación y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.